Ok, buenas noches hermanos, sea Dios con ustedes, cada uno de ustedes donde quiera que estén. Vamos a comenzar la clase de hoy, eh, con los que estamos aquí reunidos. Eh, el tema a tocar es el capítulo 10 por medio del poder del Espíritu Santo. Vamos a comenzar, ¿verdad? Orando, pidiendo la dirección del Señor, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, del Espíritu Santo, en este caso, ¿verdad? Que es el tema central. Eh, Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Dios amado, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te damos gracias. Señor bendito, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das día a día. Mira, Señor, este día que hemos terminado nuestra jornada laboral, de una u otra manera estamos aquí, Señor, listos y prestos. Abre nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que nosotros podamos aprender y podamos escudriñar tu palabra, Señor, y que sobre todo, ¿verdad? Sea de mucho beneficio para nuestra vida y que podamos aplicarla, lo que aprendamos, Señor, en el día a día y que tu palabra, Señor, sea expandida y de igual forma tu nombre sea glorificado, Padre eterno. Son favores que te pido, Padre eterno, en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Buenas noches, hermanos. Sí, nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Escudriñando el capítulo 9 de este libro que se titula Nuestra adoración importa. Capítulo 10, perdón, por medio del poder del Espíritu Santo. Eh, Como vemos, ¿verdad? Aquí en las primeras páginas del libro, ¿verdad? Dice, la iglesia puede fielmente exaltar la grandeza de Dios en Cristo, pero fracasar en demostrar lo que el Evangelio debe producir. Una vida con poder y pasión. Entonces, vemos de que aquí el autor pues hace mucho énfasis, ¿verdad? Y de hecho a veces muchos fracasamos al principio en muchos puntos de nuestra vida como creyentes. Una de las razones común, dice, es esta, es que tratamos de adorar a Dios separados del poder del Espíritu Santo. Confiamos en nuestras propias sabiduría, nuestros planes, nuestra creatividad y nuestra habilidad. Olvidamos que la adoración a Dios Trino incluye al Espíritu Santo. Como vemos aquí, ¿verdad? Yo creo que él fue bien preciso en cuanto a esta observación y pues él lo deja aquí en este párrafo. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que muchas veces nosotros fracasamos, bueno, no solo nosotros, muchas iglesias, mayormente, ¿verdad? Porque tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta. Muchas veces ni oramos, muchas veces no se ora, muchas veces se toman las decisiones y eso habla en sentido general, ¿verdad? Entonces, cuando se trata, ¿verdad?, de adorar al Señor, nosotros tenemos que pedir la dirección, buscar la dirección del Señor y pues que sea su espíritu guiándonos, porque separados de Él nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Por eso vemos de que en muchas ocasiones se comete el error de que eh, a veces gente que hace cosas, ¿verdad? En nombre de Dios, pero producto de su mente y es decir, de sus impulsos, de sus emociones, y lo cual está muy alejado de lo que en realidad es lo correcto y la forma correcta, ¿verdad?, de adorar a Dios. Y pues tiene que ser a través de su espíritu, como vemos aquí en Efesios 2:18, cuando dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que a través del espíritu, ¿verdad? Nosotros podemos acceder, ¿verdad? Al Señor, porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, pues igual, yo sé que el Señor, es el que es el mismo Señor, ¿verdad? El mismo Dios trino que vive en nosotros una vez que nosotros hemos aceptado al Señor y ese es el que tiene que guiarnos. Como lo dice la palabra, ¿verdad? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿verdad? Pero el Espíritu es el que nos guía, es el que está siempre guiándonos a través de la palabra. Entonces, como vemos también aquí en Gálatas capítulo 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque por medio de Cristo todos los creyentes tenemos, dice Pablo, proclama que por medio de Cristo todos los creyentes tenemos nuestra entrada al Padre
en un mismo espíritu. Eso, como hablamos de mencionar, ¿verdad? Aquí en el primer texto que acabo de leer, donde dice Efesios 2:18, dice, porque sabemos, ¿verdad?, que es a través del espíritu, por un mismo espíritu, ¿verdad? O sea, que no podemos tener una diferente idea, ni que nada aquí, nada acá, individualmente nadie puede tener su propia forma o su propio método para acercarse a Dios o para agradar a Dios o para glorificar a Dios. No, es que es el mismo espíritu el que nos guía, no puede contradecirse. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber eso? Bueno, lo más sabio, lo más lógico, ¿verdad? En cuanto a la vida como creyente, es que nosotros conozcamos su palabra y esto es a través de la Biblia, ¿verdad? Lo cual es la palabra de Dios escrita, el cual si nosotros nos ponemos a la tarea, ¿verdad? De estudiarlo, nos vamos a dar cuenta de que el Espíritu puntualmente va a decirnos de qué forma o cuál es la manera para que nosotros podamos agradar a Dios, podemos llegar al Padre. En realidad, es un aspecto, ¿verdad? Muy importante para nosotros como creyentes, ¿verdad? Porque tratamos a veces de hacer las cosas de alguna manera y según entendemos que es correcto, pero no siempre, ¿verdad? Estamos en lo correcto, si es de que desconocemos su palabra. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? De que dice ya en la siguiente página, que es el 84, dice, si los adoradores no dependen conscientemente del Espíritu Santo, entonces su adoración no es verdaderamente cristiana. ¿Por qué? Porque vemos, vuelvo a decirle, ¿verdad? De que en realidad, cuando nosotros, fuimos sellados con el Espíritu Santo, pues ya es Dios viviendo en nosotros. Y entonces ya nosotros no nos movemos por sí solos. De hecho, Pablo hace la comparación, ¿verdad?, entre ser guiados por el Espíritu y ser guiados por el alcohol. O sea, es un ejemplo que él da, ¿verdad? En lo cual vemos de que la persona, ¿verdad?, que son guiados pues se embriagan, según dice Pablo, pues no tienen control de sí. Entonces, por el contrario, ¿verdad? Si nosotros no tenemos el control de nosotros, o sea, como persona, pero dejamos que el Espíritu sea a través de nosotros, vamos a hacer las cosas correctas y las que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque en realidad es Dios obrando a través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de vida, ¿verdad? Y en este caso, cuando se trata de adorar a Dios, pues hay que orar, hay que tener en cuenta de que el que debe guiar en oración, pues es Dios, ¿verdad? Entonces, Dios mismo a través de su Espíritu. Entonces, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Aquí el autor, ¿verdad?, del libro dice, ¿verdad? En una noche estaba dirigiendo la adoración en mi gimnasio con unas 1,500 personas. Él da un ejemplo aquí, ¿verdad? Durante la tercera canción nos quedamos sin energía eléctrica. Milagrosamente uno de nuestros directores técnicos logró rastrear el problema en una línea de energía que corría hasta el escenario por debajo de los asientos en medio del salón. Los adoradores entusiastas habían estado saltando sobre el cable, causando que las conexiones se dañaran y activaran los mecanismos de seguridad y una sobrecarga en los circuitos. Felizmente, el edificio no se incendió. Vemos de que aquí, pues, él trata de aquí dice, él trata de explicarnos a través de una ilustración, ¿verdad? Donde dice, también nos hemos quedado sin energía eléctrica los domingos. En un momento incómodo, en el medio de una canción, colapsa el sistema de sonido, ya no hay micrófono ni ecualización. Tratar de dirigir la adoración sin usar energía eléctrica puede ser una experiencia electro es aleccionadora ese, tratar de dirigir el poder del espíritu mucho más serio, pero no es tan obvio. O sea, que vemos de que, pues él pone un ejemplo aquí en el que ve que pues todos los aparatos se mueven a través de la energía eléctrica, ¿verdad? Y una vez que no la tenga, pues no va a funcionar. Entonces, de igual manera, nosotros como creyentes, ¿verdad? Para nosotros dar frutos, eh, como el Señor manda, los frutos que el Señor espera, tiene que ser que seamos guiados a través de su espíritu. De lo contrario, pues vamos a ver de que en realidad nosotros no tenemos poder de nada. Entonces, eh,
Dice que aquí en Filipenses, en Primera de Corintios capítulo 2 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso lo pueden ver en Primera Corintios 2 12. O sea que la única manera de nosotros saber lo que Dios quiere y de la manera que el Espíritu Santo puede manifestarse a través de nosotros es a través pues a través de su palabra, pues hecha realidad en nuestras vidas. Si nosotros nos movemos y actuamos, movidos por el Espíritu, definitivamente vamos a hacer lo que le agrada a Dios. Y entonces no podemos hacer cosas que no son correctas, porque en realidad estamos siendo guiados por el Espíritu. La única diferencia es de que cuando a veces nosotros nos dejamos ser guiados, ¿verdad? Por nuestra carne, pues ahí es donde vamos a fracasar porque vamos a cometer muchos errores. Mucho de ellos es producto de nuestros pensamientos, otras producto de nuestras emociones y pues si nosotros queremos agradar a Dios de esa manera, definitivamente vamos a fracasar porque no tenemos la esencia ni tenemos en realidad esa parte de Dios en nosotros que nos hace movernos y hacer las cosas de una manera. Y es la manera pues que Dios manda a través de su palabra, pero su palabra echa vida en nosotros, o sea, en acción prácticamente. Entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna duda, los hermanos que estamos aquí presentes, para ver si podemos aclarar o podemos aclarar ciertas dudas y pues luego seguimos avanzando? ¿No tienen ninguna duda o es que no, o es que no les ha quedado, no tienen claro todavía el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas hasta este momento? O alguien que quiera agregar respecto a este subtítulo que dice el rol del Espíritu Santo y luego pues seguimos con la dependencia desesperada eh, de nosotros, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo. Bueno, ya que no tienen ninguna duda y a lo mejor todo está claro o no está nada entendido, vamos a continuar con el siguiente tema, o sea, de aquí en el mismo capítulo que estamos discutiendo, bueno, estamos escudriñando, la dependencia desesperada a saber, la dependencia desesperada. O sea, aquí vamos, saqué ciertos párrafos que me llamaron mi atención y pues igual es importante, ¿verdad? En el proceso de esta enseñanza. Dice, la oración es una de las maneras principales en que mostramos nuestra gran necesidad de dependencia de Dios. Así que esta es la gran pregunta, perdón, horas por su guía antes de comenzar a planear para el domingo? ¿En dónde colocas tu confianza? ¿En el poder de Dios o en tu desempeño? ¿Lanzas expresiones genéricas como Dios bendice nuestro tiempo hoy? ¿U oras de manera específica pidiendo al Espíritu que revele a Cristo todo lo que están reunidos para ayudar a la congregación a cantar con entendimiento y que sus vidas lleven frutos? Vemos de que la dependencia de Dios, ¿verdad? Aquí nos lleva al vínculo y la columna, una de las columnas, después de la lectura de la palabra, que viene siendo la oración. Eh, en otras ocasiones también he mencionado, pues, de hecho, vemos de que la oración es una de las columnas principales que si nosotros la descuidamos,
empezamos a caer en cierto punto, dejándonos llevar ya no por el espíritu, sino ya por los deseos de la carne. Y es cuando pues vemos de que no es el enemigo, como mucha gente le echa culpa sí, al diablo, ¿verdad? Pero a veces sus propios deseos, lo cual Santiago pues dice, ¿verdad? Que es la concupiscencia, ¿verdad? Que nos hace, nos seduce y nos atrae. Entonces, la oración es lo más importante, ¿verdad? Porque esto significa de que nosotros en todo caso, en todo tiempo, estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de la guianza del Señor. Y pues para eso, pues tenemos que nos hace a nosotros orar. No sé si les ha pasado a ustedes, pero que yo creo que a todos nos ha pasado que cuando tratamos de orar, a veces nuestra mente vaga y pues se trata de distraer y pensamos en otra cosa, que aunque estemos a lo mejor quizás haciendo nuestra oración, expresando lo que sentimos, nuestro corazón a veces se aleja y nuestra mente se aleja cuando no estamos enfocados. Pero es porque la carne pues no quiere sujetarse ni quiere, definitivamente como dice el pastor, la carne nunca va a querer. Es que nosotros tenemos que obligar, la verdad, porque obedeciendo a la palabra de que nosotros necesitamos depender del Señor. Entonces, si nosotros descuidamos la oración, pues estamos ya perdiendo la dependencia de Dios. O al contrario, si nosotros nos mantenemos orando, eso significa de que nosotros, todo lo que hagamos, eh, sea para la honra y la gloria del Señor. Todas nuestras cosas deben ser constantemente oradas, cualquiera cosa que por muy mínima que sea, y pues el Señor es el que nos va a guiar a través de su espíritu. Por eso cuando tenemos que tomar una decisión muchas veces importante o no muy importante, es importante que nosotros pues le presentemos a Dios y de ahí para allá, pues ya el Señor es el que se encarga. Entonces, de guiarnos, de abrirnos o cerrarnos puertas. O sea, que en realidad no necesariamente va a suceder lo que nosotros querramos, pero sí el Señor nos va a dar lo que a nosotros nos conviene. Y mucho de eso, pues muchas de las peticiones que nosotros pedimos, eh, el Señor la contesta. O sea, Él contesta todas las oraciones, pero no necesariamente va a ser como nosotros queremos. Él siempre va a darnos lo que nos conviene porque Él es un Dios omnipotente, pues conoce el futuro de nosotros y lo que nos conviene y lo que no nos conviene. También que muchas veces nosotros también pedimos cosas equivocadas y pues la respuesta siempre va a estar presente y es no. Y si en caso específico puede ser pues sí, espérate y se da a través del tiempo. Hay oraciones que en mi caso a veces han durado muchos años, pues, pero al final ¿cómo se llama? Al final de los tiempos, siempre el Señor se va a glorificar, porque en realidad, a veces ya nos hemos olvidado de cierta oración que hemos pedido, pero vemos que a través del tiempo el Señor la contesta. Y hay oraciones que, pues, las contesta de inmediato. Entonces, yo tengo un ejemplo, ¿verdad? Un testimonio, pues, el caso de mi mamá, que pues ella, se enfermó de cáncer, no sé si todo, bueno, todos lo sabemos, los que estuvimos aquí pronunciamos eso en la iglesia, ella, pues se enfermó y yo, pues, nosotros pedimos a Dios, ¿verdad? Que hiciera su voluntad. En mi deseo como hijo, pues estaba, que ella se sanara, pero, el Señor sabe, ¿verdad? Muy independiente de que nosotros pensemos y quisiéramos que se sane, pero si no es la voluntad del Señor, pues ni modo, pues tenía que hacerse. Pues mi oración fue esa en específico, entonces yo le dije, Señor, mi deseo, tú sabes que es que ya se sane, pero si en tu voluntad está que, pues, que no ha de sanarse, pues ni modo, tú eres que sabe lo que conviene. Y pues, gracias al Señor, pues, el Señor respondió rápido y pues ella se sanó. Lo cual damos gracias a siempre yo doy gracias al Señor en mis oraciones porque
honestamente fue un milagro inmediato, pues él no duró tanto en responder. Por el contrario, ¿verdad? He tenido oraciones que me duraron hasta 15 años, entonces, pero fueron respondidas y a veces uno se queda a veces sorprendido cuando el Señor empieza a contestar las oraciones. En aquel tiempo uno lo quería y pues viene dándose a través de, sí, a través de los años. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que conviene el tiempo y Él es el dueño de todo. Entonces, eso se llama una dependencia, ¿verdad? Entonces, al igual que cuando nosotros vamos adorar al Señor, cuanto al tema, ¿verdad? En el caso de la música, pues es necesario, es vital que se pida en oración para que el Señor sea el que guíe cuáles temas han de tocarse. Porque pueda que nosotros tengamos un material ya, ya preparado, pero, como dice el autor, ¿verdad? Que tenemos que estar sujetos también a los imprevistos, porque Dios es el que está guiándonos. Si nosotros estamos buscando la guianza del Señor por alguna razón, pues, se puede cambiar las cosas y pues hacer lo que el Señor llama, pues, entonces, hacer. Entonces, se llama, eso es la dependencia de Dios. Muchas veces no lo entendemos y a veces queremos hacer lo que nosotros pensamos y es como esperamos que salga. Si es la voluntad del Señor, de acuerdo, pero si no es de que no estamos alejados, prácticamente como dice al principio, ¿verdad? Si estamos haciendo las cosas respecto a la confianza que tenemos en nuestra creatividad, o nuestro talento o nuestra voz, pues ahí no estamos siendo dependientes de Dios. Y entonces no nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu pues es el que nos hace a nosotros venir a los pies del Señor y que nosotros podamos buscar la guianza de Él, ¿verdad? Entonces vemos aquí primera de Pedro 2:11 donde dice, ¿verdad? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos de que los deseos, muchas veces, vuelvo a decirle, cuando empezamos a descuidar el tema de la oración, que es la dependencia de Dios, nuestra dependencia de Dios, empiezan los deseos, eh, nuestros deseos carnales, ¿verdad? A batallar y empiezan, este es uno de los síntomas, ¿verdad? Que nosotros podemos darnos cuenta. Si vemos de que ya los deseos están siéndonos más atractivos, los deseos malos, esos que ya pues no existían en nosotros, empiezan como a hacernos más atractivos, eso es señal de que estamos descuidando la oración o la lectura de la palabra. Entonces, aquí pues Pedro pues dice, pues os ruego, dice que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. O sea, que esos siempre van a estar ahí, pero nosotros tenemos que abstenernos, tenemos que hacer morir los deseos carnales con el espíritu, ¿verdad? Porque de lo contrario, si nos dejamos llevar, también al igual, pues vamos a enfriarnos y entonces los deseos van a hacerse más visibles, los deseos carnales van a hacerse más visibles en sí, en nuestro diario vivir, en nuestras acciones. Y pues, qué mejor que el Señor, ¿verdad? Sabe que aunque nosotros lo ocultemos, se da cuenta de que nosotros en sí, no estamos yendo, pues, conforme la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Para que eso no suceda, pues aquí en Primera de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, vemos pues de que una de las cosas, ¿verdad? Que a veces nos impiden a nosotros tener comunión con Dios, tener dependencia de Dios y ser guiados por su espíritu, es porque a veces estamos complaciendo nuestros deseos carnales. Entonces, nosotros tenemos que vencer, ¿verdad? A través del Espíritu Santo y con el poder que Dios ya tenemos como creyentes, los que hemos aceptado al Señor de poder vencer todos esos deseos. Cuando la carne dice algo, pues nosotros, ¿qué texto le viene a usted a la mente?
para rechazar esa oferta, ¿verdad? O ese, eh, ¿cómo le digo yo? Esa atracción, ¿verdad? Que no viene de Dios. Entonces, es importante, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? En este párrafo, somos desesperadamente, Dios ha enviado a su Espíritu para ayudarnos. Mostramos nuestra dependencia al pedirle que nos dé poder por su Espíritu. Esa es la razón por la cual se nos enseña orar en espíritu y por el Espíritu y orar por la obra del Espíritu. Eso vemos aquí en Efesios 6:18, los que tienen su libro a mano, donde dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos de que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pues tenemos que orar en todo tiempo. Entonces tenemos que orar en todo tiempo para que no se rompa ese vínculo, esa unión con el Señor. Y pues orando por, o sea, con toda súplica, con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. O sea, que tenemos que orar unos por otros, porque muchos, habemos muchos, hay hermanos que necesitamos orar unos por otros, ¿verdad? Porque somos en realidad débiles y pues necesitamos, fortalecernos y que sea el Señor, ¿verdad? Y de hecho hay que orar, ¿verdad? Esa es una invitación, ¿verdad? Que siempre debemos tener en nuestro corazón y orar por aquellos hermanos que se encuentran apartados, ¿verdad? Que pues se han dejado llevar por los deseos los deseos de la carne, y pues igual, ya, se han dejado vencer por todo eso y han conquistado el espíritu, lo cual, no pueden ver las cosas con claridad. Entonces hay que orar, ¿verdad? Por cada uno para que podamos, estar firmes, estar fuertes y estar, siempre, este, dispuestos, ¿verdad? Para que podamos tener, esa dependencia de Dios. Vemos aquí, dice Judas 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vemos de que aquí, tenemos que orar en todo tiempo, eh, pues a través del Espíritu, ¿verdad? Ahora bien, hay personas, ¿verdad? De que pueden, hacer maquinaciones, ¿verdad? Y pueden, hacer oraciones mecánicas. Pero eso no llega ni al cielo del techo, ¿verdad? De la casa donde vivimos. Entonces, si queremos que nuestra oración sea eficaz y sea directamente sí, hacia el trono de la gracia, pues tenemos que estar bien con el Señor. Porque si nuestro corazón está alejado, y nada, está alejado de lo que nuestras palabras expresan, definitivamente pues no estamos haciendo nada. Es importante que tengamos presente, ¿verdad?, de que el que nos va a guiar en oración, porque el Señor, si nos dejamos guiar a través de su espíritu, nosotros no vamos a pedir cosas, incorrectas o cosas que quizás, al Señor, no le agradan. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía y el que nos dice realmente lo que corresponde y lo que no corresponde. Pues nos hace saber también para que pues no pidamos cosas que en realidad no son correctas. Porque ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a ver cuándo sí, cuándo no? Volvemos a lo mismo, es a través del conocimiento de la palabra. Es donde nosotros vamos a conocer su voluntad. Entonces, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero que cuando a veces oramos y cuando hacemos algo, el espíritu pues le baja unos cuantos textos bíblicos en su cabeza y luego dice, bueno, la Biblia dice esto y lo otro, ¿verdad? Ahora bien, usted ahí decide si decide obedecer o decide pecar, porque por eso es que la opción de pecado el pecado es opcional, ¿verdad? La gente decide intencionalmente pecar porque si sabe hacer lo bueno y lo hace, pues ya cuenta como pecado. Obviamente, ¿verdad? Que si somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros pues vamos a obedecer a lo que el Señor dice, porque sabemos de que el Espíritu Santo es el que está guiándonos a nosotros. Ahora bien, ese convencimiento y ese deseo, pues esto no surge de nosotros
carnales, ¿verdad? ¿No? Sino eso surge porque el Espíritu Santo está a través de nosotros, el deseo de hacer lo correcto y el deseo de obedecer a Dios en todo. Entonces, vemos aquí en el párrafo, en la página 85, donde dice, ¿verdad? Es el tema que está aquí en pantalla, donde dice, ¿cuánto oras tú? ¿Oras por su guía antes de comenzar a planear para el domingo? ¿En dónde colocas tu confianza? ¿En el poder de Dios o en tu desempeño? ¿Lanzas expresiones genéricas como Dios bendice a nuestro tiempo hoy? ¿O oras de manera específica pidiéndole al Espíritu que revele a Cristo a todos los que están reunidos para ayudar a la congregación a cantar con entendimiento y que sus vidas lleven frutos? Vemos que aquí tiene un sentido, ¿verdad? Entonces, el tema no se trata de cantar por cantar, sino pues tiene una finalidad, lo cual es de que nosotros revelemos a Cristo, pues en este caso a través de la música, a través de los cantos, donde sea la palabra misma cantada, la palabra del Señor cantada. Y pues con la intención de que las almas sean tocadas, sean cambiadas, de alguna manera el Señor pues opere en ellos a través de su espíritu, pues ya de ahí pues los convenza de pecados si no son convertidos. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, somos guiados por el Señor y el Señor pues nos lleva y nos guía a que cantemos ciertos himnos o ciertos cantos, lo que va a pasar está de que a veces hay hermanos que vamos cargados con problemas, con situaciones, de la vida o quizás de trabajo o de cualquier asunto. Y pues, a través de la música, a través de los cantos, pues que glorifican su nombre, nos damos cuenta de que eso pues nos levanta. Y entonces, esa es la finalidad, ¿verdad? De que sea edificante para cada miembro de nosotros como congregación. Entonces, esperar con entusiasmo. Entonces, vemos esperar con entusiasmo vendría siendo el siguiente tema en este mismo capítulo. Vuelvo a preguntar nuevamente, ¿alguno tiene alguna duda con el tema anterior? Que es la dependencia desesperada. Algún análisis que haya sacado, alguna conclusión o pues lo que Dios le ponga en su corazón, alguien que quiera agregar aquí al respecto para que pues todos podamos aprender de una u otra forma. Yo tengo una pregunta. Algo. Ajá, Yo tengo una pregunta. ajá. ¿Cómo yo sé que yo estoy orando en el Espíritu y por el Espíritu? Bueno, como le decía hace un momento, ¿cómo nosotros sabemos? Bueno, para empezar, Ujú, el Espíritu está en nosotros, ¿verdad? ujú. Entonces, ahora bien, para nosotros saber la voluntad de Dios es a través de su palabra. O sea, ¿en qué sentido? De que nosotros, por eso es de que nosotros debemos leer la palabra para conocerla. Entonces, a la medida de que nosotros estamos pidiéndole al Señor, vamos a pedirle cosas correctas. En primer lugar, que se haga su voluntad de Él. Y no vamos a pedir cosas que estén fuera, pues, vamos a decir, de la línea que Dios ha marcado. Entonces, por ejemplo, una persona, ¿verdad? De que así voy a ir al extremo, ¿verdad? Quizás en este ejemplo, una persona que pues tiene planeado robar un banco, ¿verdad? No va a pedirle a Dios, ¿verdad? Que le ayude y que ojalá que todo salga bien y que no lo atrapen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Si uno como creyente, ¿verdad? Conoce, estoy yendo al extremo, ¿verdad? Pero para que más o menos me entienda. Obviamente es una oración que el Señor definitivamente, no va a poner en su corazón que usted pida por eso, ¿me entiende? Mm, Porque no es la voluntad de Dios. Eso claramente tenemos que no es la voluntad de Dios. Ahora bien, él sí revela a través de su palabra de lo que sí podemos nosotros orar y más que todo, en este caso, es hacer la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Pues lo que Él manda a través de su palabra. Vemos aquí, tenemos, es sí la palabra misma que es aquí, que está a través de las escrituras. Y pues nosotros vamos a pedir pues en el Espíritu. Obviamente el Espíritu está en nosotros, Él es el que nos va a guiar a nosotros pedir lo que es correcto. Y pues nosotros no vamos a pedir cosas que no sean correctas. Entonces, una vez que nosotros le encomendemos al Señor, le presentemos al Señor, pues la oración es que se haga su voluntad, porque muchas de las cosas nosotros no la entendemos.
Pero el Señor, que es omnipotente, pues omnisciente, que Él puede entender lo que en realidad nos conviene y nos contestará nuestra oración de una u otra de una manera. Entonces, si estamos orando correctamente, definitivamente vamos a pedir correctamente. ¿Por qué? Porque conocemos su palabra. Entonces, la respuesta de Él puede ser sí, o puede ser no, o puede ser espérate. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes para esperar en la voluntad de Dios, porque a veces nosotros por precipitados, por desesperados, a veces queremos que el Señor nos conteste ahí como nosotros entendemos. Entonces ahí ya no estamos haciendo el papel de siervos, sino que nosotros ya estamos dándole una orden a Dios. O sea, hay que tener cuidado en eso también, porque a veces hay personas que oran y cuando el Señor no le contesta, como que el Señor no les oye. Y no se trata de eso, porque entonces ya estamos obligando a que el Señor obedezca lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, el tema de creyente y una persona que ora así en el Espíritu no es de esa forma, sino es sujetarse y depender del Señor en la pura voluntad del Señor, porque Él es el que gobierna nuestras vidas. Entonces, si Él no nos contesta en este momento, pueda que no conviene. El tiempo le corresponde a Él y pues en su momento, en el momento indicado, Él contestará. Ok, porque yo digo eso porque yo pedí una oración con una hermana de un banco donde yo voy al banco y yo le dije a la muchacha, mira, ora porque Dios me quite cosas que me quitan la paz para la adoración. Y pasaron como 3 semanas y me quitó totalmente algo que yo ni tenía idea, pero sí era lo que me quitaba la paz. Y por eso esa pregunta, algo que me daba ahí toda la semana y orar al Señor, límpiame para ir a la adoración, límpiame. Y eso yo no lo pedí en el espíritu, yo simplemente estoy de acuerdo con esa muchacha y me quitó algo que yo no tenía idea. Por eso yo digo eso. Sí, Sí, por hermana, eso, en ese momento las cosas a veces uno le decimos al Señor, Señor, quítame esto o quítame esto otro, pero a veces perdemos de vista que el Señor permite esas cosas para que nosotros, a pesar de esas situaciones que nos están pasando, a pesar de ellas, nosotros todavía tengamos paz. Porque el Señor quiere que en medio de la tribulación, que nosotros estemos confiados de que Él es el Señor y es el que está en control. Así que el Señor no es que una prueba o algo así, que no necesariamente Él la va a quitar, porque entonces él no estaríamos nosotros aprobando la prueba que Él nos está dando. Cuando es como si cuando le dan un examen en la escuela, uno tenía que pasar el examen o no pasarlo. Cuando tenemos una prueba de esa en el Señor, Él quiere que nosotros, ver cómo nosotros nos manejamos a través en medio de la prueba. Así que Okay. no es como que el Señor la va a quitar. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, a depender de Él y tener paz en nuestro corazón en medio de la situación que es difícil. Porque es fácil sentir paz cuando no hay tribulación alrededor de uno. Uh-huh. Ok, gracias. sí es. Quería agregar algo. Ujú. Me llamó mucho la atención aquí donde dice confesar nuestra absoluta dependencia del Espíritu Santo debe producir un profundo sentido de gratitud, humildad y paz en nuestros corazones. Más que todo, pues que debe liberarnos de los pensamientos de ansiedad, de cualquier temor, de cualquier miedo. Entonces, más que todo, es lo que me llamó la atención, donde dice lo que produce, pues, depender del Espíritu Santo y al mismo tiempo también, donde dice esperar con entusiasmo. Dice, reconocer nuestra dependencia del Espíritu de Dios es una cosa. Esperar a que Él actúe es otra. Es lo mismo que estabas comentando, ¿verdad? Que Dios conteste nuestras oraciones, pero en el debido tiempo. A veces nosotros decimos sí, dependemos del Señor, pero a veces queremos como apurarlo. Entonces, es lo que quería agregar.
Sí, porque a veces lo que sucede que muchas veces pedimos a Dios, pero esperando que Él conteste a la manera que nosotros deseamos, ¿verdad? Entonces ahí no estamos siendo dependientes de Él, porque pues queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Entonces, por eso es de que la dependencia significa de que nosotros llevemos a Él nuestras cargas, nuestras alegrías, nuestros problemas, nuestras pruebas y todo. Y pues de alguna manera es el que él es el que va a orquestar todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros aprendemos eh, a depender del Señor, ¿verdad? Pues nos vamos a evitar mucho dolor en la vida, mucho dolor en el proceso de, como creyentes, pues en nuestro proceso de día a día, porque en realidad, si uno desde madrugada, vamos a decirlo así, presenta al Señor todos los planes que tiene en el día, muchos se van a ejecutar y muchos que no, y muchos que no sabemos se van a dar de la manera que no esperábamos. Pero si dependemos, si sabemos de que, pues en el caso así como la hermana Anaki, pues que le pasó ciertas cosas, pues lo que queda, ¿verdad? Es ser humilde, y, pues dejar que el Señor pues actúe y para el cual nos está pasando por la prueba, porque como dice Javier, ¿verdad? De que a veces nosotros nos resistimos y pues igual no queremos pasar la prueba, pero él lo hace con un fin, con una razón, con un objetivo, pues para que muchas veces seamos más fuertes, dependiendo el área que él quiera que nosotros crezcamos como creyentes, pues se nos va a pasar por ahí. Pero en este caso, pues nosotros no lo diseñamos de cómo, simplemente de que nosotros dependemos, nos llama pues a la dependencia total, no parcial, sino en cierto área, no total, nuestra vida completa, de que nosotros aceptamos al Señor, le correspondemos ya, nuestra vida le pertenece al Señor. Entonces, nosotros de hecho estamos llamados desde un principio, desde que nosotros aceptamos al Señor, ser dependientes de Él. Obviamente, ¿verdad? Que por el conocimiento de la palabra, por el desconocimiento de la palabra, perdón, y por la ignorancia, pues hemos cometido muchos errores en el proceso de nuestra vida como creyente, nuestro proceso de crecimiento. Y eso, pues, eso es lo que nos ha causado mucho dolor. Entonces, vemos de que el mundo se cae en pedazos, pero la palabra lo dice, como lo dijo Javier también, de que el Señor produce paz en medio de las circunstancias. Entonces, es necesario, ¿verdad?, de que dependamos de Dios en todo tiempo. Entonces, así el Señor, pues, nos va a hacer eh, instrumentos útiles y pues nos va a evitar mucho dolor. Como una de las frases que el pastor dice, ¿verdad? Decía antes, o sea, cuando yo me recuerdo, decirle, a veces nos preocupamos porque estamos ocupados antes de tiempo, ¿verdad? Por lo que no tenemos control. Entonces, si nosotros dependemos del Señor y tenemos todo en sus manos, pues de allá para allá, pues que se haga la voluntad de Él. Al principio no es fácil, ¿verdad? Porque a veces estamos acostumbrados a de que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, si agarramos ansiedad, agarramos preocupación, no estamos dependiendo del Señor. Ese es un síntoma, ¿verdad? Nos da a saber de que nosotros pues no estamos dependiendo del Señor. Porque a veces lo ponemos en sus manos, pero al mismo tiempo estamos preocupados de cómo va a ser o cómo va a ser lo otro, cómo se va a dar. Y ahí, pues, en otras palabras, no confiamos en que Dios es capaz de ayudarnos o de cubrirnos o de llevar esa parte que nosotros le hemos encomendado. Entonces, eso no es dependencia también. Entonces, Él nos llama de Correcto, que no es no. tendencia, tú tienes razón. Entonces, si la palabra lo dice, va, dependencia, dependencia. Entonces, dependencia es pues de que nosotros dependamos del Señor. Entonces, por eso es de que aquí, pues la oración, que es eh, uno de los pilares que nos une, ¿verdad?, Mira, al Señor. si usted, perdón que te interrumpa, si usted busca en el Salmo 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. Va en ese, tú le encomiendas todas las cosas que que tú quieres que tú tienes planificadas, todo ese tipo, todo lo que está pasando alrededor tuyo. Se lo encomiendas al Señor y esperas en él.
Eso significa que hay que esperar en él en paz, sabiendo de que es el que tiene control. Y él hará como dijo Levi. Hay veces que va a contestar que no, hay veces que va a contestar que sí, hay veces que va a hacerlo rápido, hay veces que va a tardar mucho, pero él lo hará. Pero en ese proceso, no importa cuánto él tarde, uno está confiado esperando en él. Amén. Yo creo que, bueno, hermanos, quedó claro esta parte, ¿verdad? Del consejo de esperar con entusiasmo. Ahora vamos, de la dependencia, perdón, ahora vamos con esperar con entusiasmo. Eh, yo saqué ciertos párrafos aquí, que algunos lo tienen ahí en pantalla. Y si alguno de nosotros creemos teóricamente en la presencia poderosa del Espíritu Santo, pero no parece que creemos que Dios está activo cuando nos reunimos. Nuestro enfoque está más en llevar a cabo nuestros planes que esperar en Dios. Haga algo por medio que Dios haga algo por medio de su espíritu. Vemos de que a veces, sin darnos cuenta, a veces cometemos esos errores en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque pues no nos olvidamos de que la guía principal pues es el Señor a través de su espíritu. Entonces, si nosotros nos olvidamos, ahí empezamos a fracasar como creyentes. Porque dice que aunque sea muy bien, nosotros pensamos que lo estamos haciendo a través del Espíritu, a veces los planes y la forma que queremos no es guiado a través del Espíritu, porque seguimos siendo nuestros planes y que se ejecuten como nosotros queremos o como nosotros planeamos, y pues estamos dejando fuera en realidad lo que en realidad corresponde, ¿verdad? Que es buscar la guianza del Señor. Entonces, aquí en el siguiente párrafo dice, en otros extremos están los que esperan la presencia activa del Espíritu, pero asume que siempre será revelada en formas espectaculares o fuera de lo común. Si ciertos dones espirituales no se manifiestan o las personas no lucen visibles, afectadas, entonces excluyen el Espíritu. No se ha mostrado o que sí ha sido apagado o se ha entristecido. Vemos de que son dos extremos, ¿verdad? Entonces, algunos, ¿verdad? No sé si pues todos alguna vez nos hemos dado cuenta que muchos hermanos se identifican con la parte aquí del segundo párrafo, que a veces piensan de que pues el mover del Espíritu Santo pues es de una manera, ¿verdad? Como sucedió allá sí, en el aposento alto, ¿verdad? Cuando fue el derrame del Espíritu Santo y todo eso. Lo cual no vamos a decir de que eso no sucede, porque el Señor hace lo que Él quiere, ¿verdad? Sí, en su, sí, en su cuerpo y en su pueblo. Pero vamos pues de que las personas, los hermanos, esperan de que sea visible, pues de lo contrario, pues ellos piensan de que no pasó nada, de que no es el Espíritu. Pero en realidad, nosotros no necesitamos ver, simplemente de que si usted es guiado por el Espíritu, pues de que tenemos una guía. Gracias al Señor, ¿verdad? De que tenemos una guía que es la palabra. Entonces, no es que tenga que ser visible necesariamente y no podemos decir definitivamente que no tampoco, porque en realidad el Señor es el que sabe. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad?, de que hay milagros o mover del Espíritu de una manera visible, también pues hay mover del Espíritu Santo de maneras que no necesariamente tengan que ser visibles, pero el Señor sigue operando. Entonces, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en hacer su voluntad, el esperar en Él, porque ya sea de que lo veamos o no lo veamos, sabemos de que el Señor sigue operando a través de su pueblo, a través de los creyentes, a través de todos los que le servimos al Señor, y pues también sigue operando en aquellas personas que no conocen al Señor. Entonces, ¿por qué? Pues el Señor les va convenciendo de pecado. Por eso es de que muchas veces muchos hermanos confunden el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Que es cuando aceptamos al Señor con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ellos piensan de que, pues, bueno, la llenura del Espíritu Santo, vemos de que no necesariamente tenga que ser así visible o como muchos hermanos lo esperan,
sino que pues puede ser de diferente forma. Entonces, yo estaba analizando, ¿verdad? Porque hay ambos extremos llevan, ¿verdad? De que a colocarnos en una u otro lado, pero que si somos guiados por el Señor, no podemos esperar lo que pensamos, sino más bien esperar lo que es la voluntad de Dios y cuál es, pues Él es el que sabe. Entonces, dependiendo las circunstancias y el propósito de Él, es traer muchas almas, pues no necesariamente tenga que ser un movimiento así, visible, pero las almas pues son convertidas al Señor. Entonces van viniendo al Señor uno a uno. Entonces no necesariamente tengamos que verlo. O sea, ejemplo hay eh, hermanos, ¿verdad? Lo cual piensan de que pues el derrame del Espíritu Santo pues se lleva de la misma manera como fue el día de Pentecostés, eh, lo cual si no es de alguna forma o parecido a eso, pues no pasó nada. Entonces, y piensan de que igual, si usted lo ven activo y todo, y pues de repente, pues no muestra algo ahí, pues lleva a un extremo, ¿verdad? De que la gente, pues, para que no vean que no tiene el espíritu, pues, empieza a actuar y entonces ya no es el espíritu, sino ya, es una máscara que se pone, ¿verdad? Para tratar de complacer inconscientemente, ¿verdad? A los que están al pendiente observando en su entorno, ¿verdad? De cómo las cosas pueden verse. Pero eso no es a lo que nuestro Señor nos ha llamado, ¿verdad? Entonces, vemos lo que dice aquí. Levi, con permiso, ¿por qué página tú vas? Esta parte, Ah, ¿de qué página es? estamos en el 86. 86, ok. Ujú. Sé que hay algo en la página 88 que me gustaría aclarar un poquito cuando llegues allá. Ok, Tal vez tú la vas a tocar, por eso voy a esperar. está bien. No, por eso de que yo, como le digo, estábamos aquí, yo estaba leyendo y me identificó con ciertos movimientos doctrinales, ¿verdad? De que enseñan diferente forma, pero muchos de ellos, se alejan también de la palabra, porque todo eso es producto del desconocimiento, pues, de la palabra, que lleva a ubicarlo a la gente, pues, en cierto extremo. Entonces ahí ya pues no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, porque a veces se les enseñan y más es doctrina a veces de hombre que la doctrina, ¿verdad? Que el Señor ha dejado a través de su palabra. Entonces aquí igual en el 86 dice aquí al final, dice el Espíritu Santo está presente y activo cada vez que la iglesia se reúne. Solo necesitamos entender bíblicamente lo que esto significa. Cuando las personas captan algo de la gloria de Dios, el Espíritu está activo. Cuando las personas reciben esperanza y fortaleza en medio de las pruebas, el espíritu está activo. El espíritu puede también elegir demostrar su presencia por medio de la profecía, la sanidad o un sentir intenso de su cercanía. Dios nos revela su poder de maneras espectaculares cada vez que nos reunimos, pero podemos esperar que se revelará de alguna manera. Y estoy seguro de que Él quiere mostrar su poder mucho más a menudo de lo que esperamos que lo haga. Entonces vemos aquí en 1 Corintios 14, 24 al 25, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre su rostro, adoran a Dios, aclarando de que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces vemos que ese es el espíritu, que es el que va operando a través de las personas, ¿verdad? Entonces, pues observan. Entonces, ese es lo que sucede de que a veces personas que tratan de crear ciertos shows, ustedes se han dado cuenta a través de la televisión, del internet, crean ciertos ambientes para atraer las almas. Pero si el espíritu no está operando, un inconverso definitivamente, pues no va a pasar nada. Hay veces que la gente trata de persuadirlos, mas si no es el Señor que está operando a través de las personas, pues llegan y se van. Por el contrario, si es el Espíritu que el que las trae, esas personas se quedan para siempre, ya sea en la congregación local donde uno esté o en cualquier otra, pero sí el Señor, una vez que lo llama, es para siempre. No es que
lo trae y pues luego pues no es lo que pensaban y luego se van, porque en realidad no fue el Señor que los convenció, sino fue la persuasión de cierto show o cierto evento que a veces la gente promueve para atraer a la gente, lo cual no es bíblico, ¿verdad? Porque no es el espíritu el que los ha, los ha traído, sino son las palabras mismas de... A nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio de ahí para allá, que convence de pecado, es el Espíritu Santo. Pero nosotros como creyentes estamos llamados pues a expandir decir, la palabra. Y aquí ya al final de la página 87 también tomé otro texto donde dice, pero él también puede interrumpir nuestras reuniones con una exhortación, un pasaje de la escritura, un llamado a orar o una impresión espontánea que tuviera un efecto similar a lo que Pablo describe en 1 Corintios 14. Entonces, vamos a ver qué dice 1 Corintios 14. O si alguien tiene a la mano el texto, pues tal vez lo puede leer. Bueno, en realidad es largo, ¿verdad? El hablar en lenguas es largo, ¿verdad? Pero donde él habla, seguir en amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo la que profetiza. Y vemos aquí todo, aquí habla del capítulo 14, lo cual es bien extenso, donde Pablo explica, ¿verdad? De que todo eso es bueno, ¿verdad? Pero sí, porque todo eso es lo que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino Dios. Pues nadie le entiende, porque aunque el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisieras que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces vemos de que aquí pues Pablo sigue explicando todo aquí en el resto del capítulo, hasta llegar al 40, de que nosotros pues estamos llamados, ¿verdad? No a ir a este extremo, porque en realidad él pone de hecho un orden ahí, pero vemos lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ya estaban creando un desorden y pues Pablo llega, manda la carta, ¿verdad? Para que ellos se pongan otra, o sea, el orden que eso debe llevar. Entonces, vamos aquí nuevamente entonces ahora con el siguiente tema que se llama responder con humildad. Aquí dice, si admitimos nuestra dependencia del Espíritu de Dios, esperamos que esté operando con poder, entonces deberíamos recibir humildemente lo que Él está haciendo. Es lo que estamos tocando aquí, aquí en el tema general, ¿verdad? Lo cual hemos aportado también un poco. Entonces aquí, no sé, aquí en estos párrafos que yo pues tomé como golden lines, como dicen, ¿verdad? Dice, ¿qué podría decirnos el Espíritu a nosotros? Quizás nos sintamos guiados o enfatizados a unas ciertas líneas o un canto a repetir versículos que llaman nuestra atención hacia un tema relevante. Por otra parte, dice la Biblia, es nuestra norma infalible para la vida, la práctica y la doctrina, y pertenece como la manera principal en que Dios nos habla y el paradigma por el cual cualquier impresión es examinada. Vemos de que los hermanos en Berea, cada vez que Pablo predicaba, pues ellos iban a la palabra para ver si lo que él decía era cierto. O sea, porque en realidad ellos estaban bien, ¿cómo le digo? Bien empeñados en conocer la verdad. Entonces, si ellos corroboraban porque que necesitaban saber, ¿verdad? Porque eran bien prudentes en este caso, lo cual nos lleva a nosotros también por igual, si nosotros conocemos nuestra palabra, no es fácil, nosotros vamos a ser engañados. Y pues, por el contrario, por otra parte, ¿verdad? Si nosotros, queremos ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que también leer la palabra, porque es la forma que el Señor nos habla y nos va a hablar siempre. Entonces, es como les decía al principio, de que cada vez que usted va a hacer algo,
debemos de preguntarnos qué haría el Señor en nuestro lugar o qué dice la palabra en este caso, si está correcto o no está correcto. Puede ser muy simple las cosas. Pero, a ver, usted dijo que quería agregar algo al respecto. No sé si es en este tema o en este tema donde estamos ahora. Era ya en el último tema de esto, el enfoque correcto. Oh, ok, sí, está bien. Sí, corresponder con humildad, ¿verdad? Es que nosotros, podamos, bueno, tú sabes, vemos de aquí lo trae en secuencia, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? El rol del Espíritu Santo, lo cual nos explica, y luego la dependencia de cómo nosotros debemos ser dependientes de él, ¿verdad? Y luego esperar con entusiasmo, o sea, que tenemos que aceptar con entusiasmo, lo que sea que el Señor esté orquestando a través de nuestras vidas. Y pues responder con humildad, porque si suponiendo de que la respuesta no es como la que pensamos, o como la que esperamos, o la que queremos, debemos tener la humildad para aceptar de que aunque no lo sabemos y que aunque nos duele, que aunque nos cuesta, tenemos que responder con humildad, sabiendo que ese es Dios mismo operando a través de nuestras circunstancias. Porque de lo contrario, si nosotros nos resistimos, estamos dando paso pues a nuestra mente, dando saber y entender de que pues el Señor no sabe lo que hace y que pues el Señor no está, no nos está pasando como por donde nosotros pensamos. Pero si nosotros somos humildes, vamos a facilitar el proceso y cuando estemos pasando por pruebas, la humildad que nos hace saber de que el Señor es el que está operando en nuestras circunstancias, nos va a dar paz y esa tranquilidad que es la única pues, lo único que puede proveer es el Señor. Entonces, de hecho, pues vemos cómo dice la palabra, dice el Señor, ¿verdad? De mi paz les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, y si no se turbe vuestro corazón y tengas paz. O sea, entonces el Señor pues nos lleva pues de que tengamos paz, no es la paz que Él nos da, no es la ausencia de problemas, ni es la ausencia de guerra, no, es al contrario, es que aún en medio de las circunstancias, muy dependiente de cómo sean, el Señor siempre nos va a dar paz. Entonces, eso no lo pueden entender la gente regular porque pues eso se entiende nada más a través del Espíritu que nos hace a nosotros saber de que en nuestras circunstancias el Señor siempre está operando. En las pruebas el Señor en algo nos está formando nuestro carácter para que cada día seamos semejantes a la imagen del Señor, ¿verdad? Porque honestamente, nosotros a veces ponemos, o sea, hacemos difícil el proceso de nuestra vida, no es de nuestro cambio, porque a veces le estamos dando lugar muchas veces a la carne. Sabemos de que se opone al espíritu, entonces constantemente está peleando, entonces de uno depende a quién obedece, ¿verdad? Pero con nuestro caso, nosotros si no queremos, si queremos evitarnos mucho dolor en el proceso de nuestra vida como creyentes, pues lo que nosotros tenemos que hacer es depender del Señor para que podamos con humildad aceptar su voluntad y hacer lo que Él ha puesto ya en su palabra que nosotros hagamos. Pero vamos aquí con el último enfoque correcto, donde vemos el último tema, ¿verdad? Ya para concluir con la oración, así con el estudio de hoy. El enfoque correcto, ¿verdad? Entonces, si ustedes a través de todo esta trayectoria de temas que hemos tocado, puede agregar algo también, es bienvenido para que nosotros todos podamos ser edificados porque el Señor habla a través de cada cosa, ¿verdad? De cada palabra que nosotros podamos expresar, este producto de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pues vamos de igual manera, pues, conocer, ¿verdad? La voluntad del Señor. En mi caso, ¿verdad? Es el enfoque correcto. No cometamos el error de exaltar ciertas manifestaciones del Espíritu sobre otras, viéndolas como maracas de... Se permite, voy a chequear bien si estoy correcto en lo que tomé aquí. Mirando la oración, es la persona, ambas personas, sea saber.
A saber, no cometamos el error de exaltar ciertas manifestaciones del Espíritu sobre otras, viéndolas como marcas de verdadera espiritualidad. Pero no erremos, por otro lado, en ignorar nuestras dependencias del Espíritu en nuestra adoración y desear su activa presencia cuando nos reunimos. Busquemos y gocémonos en todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, al final, voy a hacer, dice, ¿verdad? Mi oración es que la respuesta a ambas respuestas sea sí. Por la gracia de Dios, que la gente pueda conocer que el Espíritu de Dios está realmente entre nosotros, esperando activamente, manifestándose con poder, animándonos y convenciendo para el bien de la iglesia y la gloria del Salvador. Entonces, ¿qué era lo que usted necesita? O sea, iba a agregar aquí, Javier, que en este último párrafo, bueno, el último tema prácticamente. Sí, es que en dos o tres o cuatro párrafos antes de ese último párrafo que empieza con mi oración, Ajá. si ustedes miran, van un poco antes, dice, esa es la razón por la cual he comenzado a identificarme más a menudo como un continuista que como un carismático. Y la cosa es que cuando nosotros estamos leyendo un libro, el hecho de, vamos a decir como en este caso, que nosotros lo estamos recomendando y estamos estudiándolo, no significa que todo lo que esté escrito en el libro es, nosotros estamos de acuerdo con todo eso y que por consiguiente se promueve. Así que en este caso, cuando vemos eso, él como carismático, también los pentecostales, tienden a pensar de que todos los dones espirituales están activos en este momento. Y con esto me refiero a pensar de que hay alguien que los ejerce. Cuando Levi mencionó Primera de Corintios 14, que estaba hablando de la profecía, decía que sería bueno que la gente más profetizara que hablara en lenguas. No se estaba refiriendo, en ese caso se estaba refiriendo a profetizar, porque no, como hemos mencionado en las predicaciones, no teníamos la Biblia escrita. Lo que nosotros conocemos como como el Nuevo Testamento no lo teníamos escrito todavía. Así que el Señor levantaba unos hermanos que eran, se le llamaba profeta, que vemos que Silas fue uno de ellos. Y entonces ellos hablaban la palabra del Señor, lo que el Señor tenía para el pueblo en ese momento. Vemos en el Antiguo Testamento que están los profetas mayores y los profetas menores. Ajá. Entonces vemos que ellos hacían ese trabajo que lo que el Señor les daba. Pero una vez nosotros tenemos el Nuevo Testamento, no hace falta tener un profeta, como hay muchos llamados por ahí que son profetas y se pasan hablando cuantas sandeces se le viene en la mente. Y tratando de adivinar el futuro y cosas así. Lo que y también los que están hablando en lenguas, no es el Señor utilizó ese llamado, las lenguas, lo vemos en el libro de los Hechos, para mostrar ocasiones en las que distintos grupos de personas habían llegado a conocer el Evangelio. Primero fue cuando en el aposento alto, cuando en el día de Pentecostés, que todos los judíos recibieron el Evangelio, los que se habían convertido. Luego lo vemos en el capítulo 8, cuando los samaritanos conocieron al Señor, se arrepintieron y conocieron al Señor, y el Señor evidenció de que ellos también recibían la salvación por Jesucristo, mostrando que ellos también habían recibido lenguas. Pero eso no significa que todos los samaritanos de ahí en adelante que se convertían también hablaban en lenguas, sino que eso fue ese momento para evidenciarlo. Luego en el 10 vemos como en casa de Cornelio los gentiles por primera vez recibieron el Espíritu Santo, se convirtieron a Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo, y se evidenció hablando en lenguas. Y luego después vemos en el 19 cuando unos que seguían a Juan el Bautista, que recibieron el Espíritu Santo cuando se les habló del Evangelio de Jesucristo. Y esas son las ocasiones en que lo hizo, porque el Señor quería mostrar que ese grupo de personas sí había recibido, no que es la práctica. Y como bien dijo Levi, si el Señor quiere darle a alguien en ese momento, aquí ahora, que hable lenguas,
tiene que también levantar a alguien en ese momento que lo traduzca, porque si no lo traduce, entonces solamente esa persona es edificada. Así que la inmensa mayoría, a menos que pase algo así, la inmensa mayoría de las personas que está hablando lengua, que oímos hablando lengua en radio, televisión y cuando estamos en algunas iglesias, está haciendo algo emocional. No es algo que viene del Señor, es algo que algunos lo hacen para levantarse, como mira que espiritual soy, que recibo lengua, o los que están haciendo sanaciones y todo ese tipo de cosas. El Señor puede escoger hacer sanaciones y sanar a alguien. El Señor puede levantar de momento a alguien para que diga algo que el pueblo necesita escuchar. Lo mismo que puede levantar a alguien que hable lenguas y que alguien lo traduzca en ese momento. Pero no es que el don esté activo y que haya alguien, esta persona siempre habla en lenguas y después viene y siempre le traduce. O que siempre hay alguien que sea el que esté yendo profecías, o hay unos cuantos que van en todos los servicios, hacen milagros. Eso no es algo que el Señor levantó así. El Señor no lo vamos a poner en una caja diciendo ya no lo hace, pero el Señor escoge cuándo lo hace, con quién lo hace, en el momento que quiera, pero no es una práctica, es la excepción a la regla y no es algo cotidiano para hacer. Así que cuando él dice que es continuista, él cree que todos esos dones están activos y que tiene gente que sigue ejerciendo eso, pero no hay evidencia en la palabra, y lo podemos explorar después. Hay evidencia que habla de que esas cosas cesarán. Contrario a los continuistas, están los secesionistas, que son los que piensan que algunos de esos dones ya pararon por completo, y dentro de eso están los que piensan que algunos todavía sí, otros no. Pero lo que quería era dejar claro que como todo, como decía el hermano Levi de los de Berea, que ellos verificaban las cosas que Pablo decía para asegurarse que estuvieran en las escrituras. Pero lo mismo tenemos que hacer nosotros con los libros, con los que predican, con todos los que enseñamos, lo que nosotros enseñamos y predicamos, y como en esta situación aquí, tienen ustedes que observarlo, mirarlo, que vaya con lo que está de acuerdo a las palabras. Y una vez más, el hecho de que nosotros recomendemos este libro no quiere decir que todo lo que este hermano escribe aquí concuerda con lo que nosotros creemos y enseñamos. Amarillo. Sí, no, porque por eso es de que, bueno, el llamado, pues después de que uno tiene que escudriñarlo todo y agarrar lo bueno, ¿verdad? Porque en realidad, el que escribió el libro, pues tiene su forma de ver las cosas, pero que para eso nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es Dios en nosotros, Exacto. Dios en nosotros, que es el que nos va a guiar. Entonces, si nosotros, en este caso, por eso es de que nosotros siempre que comenzamos aquí nuestra reunión, pedimos la guianza del Señor, que es el que nos va a convencer en realidad lo que nosotros debemos creer. Porque todo esto, pues tenemos que ponerlo en línea con la palabra, porque si nosotros tratamos de que sea alejado de la palabra, pues vamos a terminar creyendo un error también. Entonces, es importante, ¿verdad?, de que conozcamos la palabra y tengamos ese vínculo que es la oración, que nos lleva a la dependencia de Él, y pues todo va a fluir de una manera efectiva, porque en realidad el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, y es el Espíritu mismo operando a través de nosotros, a través de nuestras acciones, ¿verdad? Es donde se hace ver los frutos que el Señor produce en nuestras vidas. De lo contrario, ¿verdad? Nosotros vamos a terminar haciendo cosas que no son lo correcto ante Dios y creyendo cosas que no son tampoco bíblicas, y al mismo tiempo, pues, todo eso lleva, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra, porque si nosotros descuidamos la oración y pues luego también dejamos de leer la palabra, pues de cierta forma vamos perdiendo ya el enfoque, y si aún continuamos, pues vamos a estar haciendo quizás lo que ya nuestras emociones o nuestros impulsos o nuestra mente, nuestro raciocinio nos dice, y lo cual pues ya está muy alejado del Señor. Entonces, por eso es importante de que tengamos siempre firme es decir, las columnas que son la oración y la lectura de la palabra, ¿verdad? Para que nosotros estemos con la mente siempre abierta, dispuesto para saber cuándo el Señor es el que nos habla, porque si no la conocemos, vamos a terminar creyendo lo que otro dice, ¿me entiendes? Pero nosotros no somos Dios, y el que sabe lo que conviene para nuestra vida, pues
es el Señor. Entonces, hermanos, esto ha sido por hoy. Vamos a continuar en la siguiente semana con la ayuda del Señor en el siguiente capítulo, que vendría siendo el capítulo 11. Se llama, ¿verdad? Al combinar hábilmente la palabra de Dios. Bueno, yo no he leído esa parte, de hecho no lo he escuchado, porque lo escucho al principio. Aquí me viene a mí a la mente el texto que Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? De que tiene que estar siempre dispuesto, ¿verdad? Y en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque para estar siempre alerta, ¿verdad? Pero vamos a estudiarlo en nuestra casa, en nuestro tiempo y con la ayuda del Señor, ¿verdad? Si podemos aportar algo en la siguiente semana, pues lo que Dios ponga en nuestro corazón respecto a la palabra, también para que podamos compartirlo y pues todos podamos ser edificados de la misma manera. Entonces vamos a orar para concluir dándole gracias al Señor y pues porque ha sido una noche muy importante, ¿verdad? Porque el Señor siempre nos habla, Él siempre habla. Que nosotros no lo escuchemos es otra cosa, pero Él siempre constantemente nos habla, que aunque sea algo mínimo para nuestra vida es mucho, porque en realidad, pues cada vida de nosotros es un milagro, porque el hecho de que vengamos y escudriñemos su palabra, pues es más que una bendición, ¿verdad? Porque no todos tienen la misma bendición de hacerlo, por muchas razones. Pero oramos, hermanos, para concluir. Y la otra semana, pues Dios mediante, pues estamos acá. Sí, amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, gracias por este día, bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, Señor, porque tú nos has puesto este libro, Padre Eterno, para que nos ayude, Señor, en cierto modo, Señor, a caminar y pues hacer tu voluntad, bendito Padre, lo cual tú has dejado tu palabra. Señor, abre nuestra mente, guíanos, protégenos, Señor, de todo pensamiento, de toda creencia errónea, y que siempre hagamos tu divina voluntad, Padre eterno. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros y que es el que nos guía. Te damos gracias, Padre eterno, por todo, porque sabemos de que tú, mi Dios, en medio de nuestras circunstancias, siempre operas, que aunque no lo entendemos, tú siempre estás ahí, bendito Señor, que aunque no, quizás no lo sentimos ni te vemos, pero igual tú estás ahí, bendito Padre. Permítanos, Señor Padre eterno, abrir nuestros ojos, nuestros oídos, Padre eterno, porque cada vez que escudrimos tu palabra, seamos siempre edificados y que sobre todo, bendito Padre, podamos ser también de bendición a otros, nuestros hermanos o a las personas que no son creyentes, para que vengan a tus pies. Amado Padre, en tus manos oramos. Todo esto en el poderoso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios Feliz les noche bendiga. para todos. Bendiciones, hermanos.